Antes que todo, buenos días a todos. Les saludo en el nombre del Señor y les deseo las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Dicen que al culto tenemos que tener una buena asistencia. Y una de las razones por las cuales no se puede venir es que tengamos más años que Matusalén. Yo creo que ustedes lo saben bien. O que tengamos más enfermedad que Job. Job está en la Biblia, por si acaso, no es el caballito Job, es Job. O que a veces no venimos al culto por diferentes razones. O que trabajemos más que Noé. Son diferentes cosas que pueden suceder. Pero quiero comenzar, en primer lugar, citando algo que es importante. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida y tiene poder. Cada uno de nosotros, cuando conoció al Señor, tuvo un encuentro no menor, un encuentro que es sobrenatural, totalmente sobrenatural. Y vamos a hablar hoy día de un tema que es muy importante y que debiera estar en el corazón de nosotros. Como Dios es sobrenatural, la palabra de Dios también es sobrenatural. La oración es sobrenatural. Y lo sobrenatural tiene que producir en nosotros un cambio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero para poder escuchar una palabra no tenemos que tener ninguna carga en nuestro corazón. Tenemos que estar, como lo vimos en alguna oportunidad, tenemos que tener la mente, el alma despejada. Y por eso el Señor nos invita a que oremos delante de Él, pongamos nuestras cargas delante de Él y que podamos recibir entonces la palabra para que quepa esta palabra en un terreno bueno y fértil. Así que vamos a orar. Y cada uno en forma privada le va a poner al Señor todas las cosas que le puedan estar estorbando. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que eres eterno, que eres misericordioso, que eres grande y que eres poderoso, que tienes todo el poder, que todo lo sabes y que estás en todas partes. A ti acudimos en esta hora, Señor, para poner delante de ti nuestro corazón. Toma, Señor, cualquier carga, cualquier dificultad, cualquier transgresión, cualquier cosa, Señor, que te haya ofendido, tómala, Señor. Y límpianos, Señor, purifica nuestros corazones. Permite que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos recibir la palabra y que quepa, Señor, en nuestros corazones, que produzca fruto, que produzca transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes están viendo una diapositiva que dice Caminando en la gracia del Señor. Y el título de esta prédica de hoy es Haz obra de evangelista. Como lo hemos dicho, la palabra de Dios no es un discurso humano más, sino una revelación viva, inspirada y eficaz del Señor para su pueblo. Ella es viva porque comunica
la vida de Dios al corazón es eficaz porque posee el poder de confrontar, de transformar, de dirigir nuestras vidas conforme a su voluntad. Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo no pertenece únicamente al testimonio del pasado, sino que vive y reina hoy con el mismo poder que lo hizo cuando vino a este mundo en carne. Ese Jesucristo milagroso, poderoso y eterno es el mismo que hoy está con nosotros. Muchas gracias, Camila. Necesita un vasito de agua. Aquel que sanó, que libertó, que restauró y manifestó la gloria del reino entre los hombres, continúa obrando hoy por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, los milagros que ayer confirmaron su señorío y las manifestaciones sobrenaturales que evidenciaron la cercanía de Dios no han quedado sepultadas en la memoria ni en la historia, sino que siguen siendo una realidad viva para que la Iglesia crea, ore y obedezca. Así que hoy vamos a ver un tema que es muy especial, que dice, haz obra de evangelista. Ustedes, y estamos viendo en este marco un tema bien especial. El tema que estamos observando es básicamente un ciclo de enseñanzas, respondiendo a su misericordia, avanzando por la senda recta, viviendo en sus planes, colaboradores de oro. Todos estos temas se han pasado anteriormente. Poder que sobreabunda, padres que dejan herencia, personas que dejan huellas, personas que cumplen su ministerio. Fue lo que se vio el domingo pasado. Y hoy, haz obra de evangelista. El presente mensaje se enmarca dentro de un ciclo denominado Caminando en la Gracia del Señor. Una serie que está orientada a contemplar cómo la gracia de Dios no solo nos alcanza para salvación, sino también para transformar nuestro carácter, nos orienta en nuestro servicio y nos impulsa a vivir como testigos fieles de Jesucristo en medio del mundo. En este caminar de gracia, cada discípulo, cada hombre que recibió a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador, cumple con un llamado a reconocer que la vida cristiana se expresa en obediencia, en misión y en testimonio. Antes de continuar, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en los versículos 1 y 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesucristo está hablando, y Jesús reúne a los 12 discípulos, les dio poder
y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Tienen que entender que Jesús da una orden de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Pero el evangelio no lo podemos predicar a nuestro antojo. El evangelio no lo podemos entregar conforme a una voluntad humana. La palabra de Dios dice que el Padre llevaba a la iglesia a los que iban de ser salvos. Jesús ora diciendo, gracias Señor por lo que tú me has dado y por lo que tú vas a traer. Evangelizar es algo que es muy importante y que lo tenemos que poder entender bastante bien. El mandato haz obra de evangelista. Nosotros vamos a leer en 2 de Timoteo, si ustedes buscan en sus Biblias, en el capítulo 4 y en el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. La semana pasada se habló sobre cumplir el ministerio y hoy día vamos a hablar sobre obra de evangelista. Pablo recuerda a Timoteo que el ministerio cristiano no consiste únicamente en ocupar una función visible dentro de la comunidad, sino en asumir con plena fidelidad una vocación recibida por Dios. Por eso, el primer llamado a cumple tu ministerio, el segundo se expresa con claridad y con urgencia, haz obra de evangelista. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido alcanzado por la gracia no puede permanecer indiferente ante la necesidad espiritual de otros? Esta vida nos trae una serie de problemas. Hace poco hemos visto un terremoto en Venezuela, muchos muertos. El gobierno venezolano da una cantidad muy pequeña, la Organización de Naciones Unidas dice que es inmensa la cantidad de muertos que existen, pero ha llegado mucha ayuda humanitaria y la ayuda no se reparte a quienes les conviene, a quienes están gobernando. Y los gobiernos no quieren pasar dinero porque tienen el temor de que ese dinero vaya a otros lugares y no a la ayuda misma. ¿Qué pasa con el corazón humano? ¿Qué está sucediendo? Tenemos que entender que para hacer obra de evangelista, primero tenemos que comprender que hemos tenido una relación sobrenatural con el Señor. Para mí, hablar de una relación sobrenatural es entender que lo sobrenatural es todo aquello que supera las leyes de la naturaleza y el orden del universo, que no lo puede explicar la ciencia, ni la lógica humana, o las leyes de la naturaleza física de este universo. En un tiempo,
Yo antes de conocer al Señor era ateo, científico. Si algo yo no lo veo, no lo creo. Si algo yo no lo puedo analizar y demostrar y estudiar y tener un modelo matemático que me diga qué cosa es esto, yo no lo creo. Pero la naturaleza, y lo entendí como físico, como matemático, como químico, entendí que la naturaleza opera bajo reglas que Dios ha puesto sobre ella. Reglas que son muy especiales. Si yo dejo caer este control remoto, va a caer porque existe una ley que es una ley de la dinámica dentro de la física. Acá hay una fuerza de gravedad que hace que esto... Si yo me paro arriba de un edificio y me voy a tirar abajo, me voy a caer, me voy a golpear. Porque las leyes del universo físico se van a cumplir. Pero la Biblia está llena de una naturaleza sobrenatural y de milagros que han ocurrido. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, ¿qué modelo matemático o qué elemento científico me podría demostrar que se abrió el Mar Rojo? ¡Qué fuerza! Es cosa de entender, de ver la cantidad de agua que hay como para poder entender que el Mar Rojo se abre. Ninguna fuerza humana, ninguna naturaleza humana puede hacer eso. Pero hemos visto una intervención divina que abre el Mar Rojo. Dios, nuestro Señor, está mostrando su poder. Ese mismo poder que está presente hoy aquí y ese mismo poder que está presente en el corazón de cada uno de nosotros que lo ha conocido y le ha servido. En el Éxodo no solamente está el milagro del Mar Rojo, sino que está la columna de nube y la columna de fuego. Está la revelación que ocurre en el monte Sinaí, todos eventos sobrenaturales. ¿Para qué hablamos del maná? ¿O de la roca de Oreb, que golpea la roca y sale el agua? ¿O de las plagas? Todas condiciones sobrenaturales. Y a veces nosotros somos tan indiferentes a este Dios que es sobrenatural y que está viviendo en nuestro corazón. En el Levítico, el fuego del cielo en la inauguración del altar, cuando se inaugura el altar y cae fuego del cielo, y el fuego sobrenatural que consume a los hijos de Aarón en la rebelión que ocurrió. En Números, la tierra se abre para tragar a los rebeldes, la rebelión de los hijos de Coré. ¿Qué fuerza hace que la tierra se abra y que trague a los hijos de Coré? Y es más, ahí en el libro de Números está el asna parlante. Estoy hablando de un burro o burra, no está claro qué es lo que era, pero que le habla a Balán porque le estaba pegando. A veces me da risa porque mi hija le conversa al perro. Le dice, hola, ¿cómo estás? Y le habla al perro simpático. ¿Qué pasaría si un día el perro le dijera, estoy bien, Titi? ¿Qué pasaría si eso ocurriera? ¿Cuál sería nuestra reacción? Evidentemente que sería algo que nos llamaría la atención, porque es algo absolutamente sobrenatural. Pero ¿por qué nos llama la atención si la Biblia nos está diciendo que Dios es totalmente sobrenatural? En el Deuteronomio tenemos el maná y tenemos un elemento que es importante y que ustedes estudienlo, véanlo. El pueblo de Israel
caminó 40 años dando vuelta en círculo. Pero ¿saben lo que dice la Escritura? En Deuteronomio 8:4, que Dios les preservó en forma milagrosa la ropa y el calzado. Está en Deuteronomio 8:4 si lo quieren ubicar, o en Deuteronomio 29:5. ¿Qué milagro más extraordinario para un pueblo, todo un pueblo, que camina 40 años y no necesita cambiarse ropa, ni necesita cambiarse el calzado, porque ellos lo que están haciendo es girar. Es cosa de pensar que nosotros nos diéramos una vuelta a Santiago y estemos 40 años dando vueltas a Santiago. Se nos consumen los zapatos, la ropa se va a transpirar. Pero hay un evento que es extraordinario. Dios lo preserva. Y esto nos tiene que decir algo, porque nadie puede ir a evangelizar si no conoce el poder del Señor. Lo sobrenatural de Dios desafía las leyes de la naturaleza. Cuando Cristo inició su ministerio, lo hizo con una serie de manifestaciones milagrosas. Yo voy a hablar una parte como científico y voy a hablar una parte de lo que Dios hace. Como científico, la ley de la gravedad y la hidrodinámica. Como el poder de Dios, Jesucristo camina sobre las aguas. Si yo pongo un peso sobre las aguas, se hunde. Porque existe una ley de gravedad y existe una ley de hidrodinámica. Pero el Señor caminó sobre las aguas y hizo que Pedro también caminara sobre las aguas. ¿No es acaso un efecto sobrenatural? ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Desde el punto de vista de la ciencia, la termodinámica y la materia. Y el Señor rompió las leyes de la conservación de la masa. ¿Y cómo rompió las leyes de la conservación de la masa? Porque con 2 panes, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5.000 y después a 4.000. Aquí hay un detalle que a mí me da la atención como químico. Convirtió el agua en vino. Aquí las leyes de la termodinámica y de la materia, Shaolin. Me dijeron que no dijera Shaolin, así que lo voy a reemplazar por Tchaikovsky. Entonces, chao con las leyes físicas y chao con las leyes químicas. ¿Qué pasa? Es agua. Agua, H2O, como decía el gato Jim. H2O. Y para convertirla en vino, ¿de dónde salió la parte orgánica? Los fitosteroles. ¿De dónde salieron los polifenoles? Para que se produjera un vino, y según decían, era un vino de buena calidad. Yo me imagino un Cabernet así, no sé, del año... Eso es bueno, de los buenos. Y hay otro detalle de manifestación sobrenatural. Imaginen ustedes, el Señor convierte el agua en vino. Más, yo lo digo como científico, no existe ninguna explicación lógica para esto, pero lo hizo. Pero también actuó sobre las leyes de meteorología y de la energía cinética. ¿Y cómo? Se produce una tempestad en el mar. Y al producirse una tempestad en el mar, el Señor dice, calma. Y en menos de un segundo, la tormenta se calma.
Quienes somos físicos y estudiamos los fenómenos meteorológicos, sabemos que una tormenta es imposible que se calme al instante. Tiene un proceso para llegar a quedar calmada. Pero el Señor lo hizo al instante. Y ahora, lo más tremendo, desde el punto de vista de la biología y de la entropía irreversible, resucitó a Lázaro. Y Lázaro llevaba 4 días muerto. 4 días muerto. Es más, cuando Jesús pregunta por Lázaro y quiere ir a la tumba, la hermana de Lázaro le dice, no, Señor, porque está hediondo. Esa es la traducción. Está con olor. Son 4 días. Pero aquí, ¿qué hizo el Señor? A una persona que está muerta 4 días, recompuso sus órganos, sus tejidos, recompuso su sistema neuronal. Hizo uno de los milagros más extraordinarios que existen dentro de las Escrituras. Ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de Señores, ese es el que está con nosotros y a ese es el que le creemos, que Él es fiel, que abre caminos donde no lo hay, que da agua en el desierto y que puede hacer los milagros y puede actuar en nuestras vidas con el milagro más grande que puede existir, transformar nuestro corazón a su imagen y a su semejanza. Le dio autoridad a los discípulos, como leímos al principio en Lucas, para predicar el Evangelio. Y los discípulos vieron los milagros que hizo Jesús. Y los discípulos llegaron pero contentísimos. ¡Oh, Señor! Los demonios se nos sujetaban, las enfermedades sanaban, los milagros que estaban ocurriendo era extraordinario. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Porque dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Él, Jesús, les dio poder y ya autoridad sobre las enfermedades. En el fondo le dio autoridad sobre las leyes físicas. A veces nosotros, por emoción, queremos hablarle del Evangelio a una persona o queremos agarrarlo a biblazo. Tenemos muchas formas de actuar en forma precipitada. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos dirá qué debemos de decir. Y Él nos va a guiar, Él nos va a orientar, Él nos va a mover. Él no se revela para confirmar nuestras preferencias. Él no se revela porque uno es bonito o porque uno es feo, uno es más viejo, uno es más joven. No, no se revela por nuestra condición humana. Él se revela exclusivamente para llamarnos a obediencia, a formar en nosotros el carácter de Cristo por su palabra y por su Espíritu. Él es el camino, la verdad y la vida. Haz, entonces, obra de evangelista. Y nos dice, y nos da una orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa parte, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Entonces ustedes buscan en sus Biblias, y Marcos capítulo 16, y dice exactamente lo mismo. Pero también dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden
todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy todos los días hasta el fin del mundo, con ustedes. O sea, Mateo 28, 20. Son textos que uno los conoce de memoria, pero nos da un mandato. Un mandato. Y ese mandato es importante que nosotros lo podamos entender. Cuando dice la palabra haz, en el griego koiné, que no es lo mismo que el griego moderno, el griego koiné es el griego que se utilizaba en la época de Jesús. Y tenemos que entender que los apóstoles eran de condición judaica, venían de una educación judía. Por lo tanto, su pensamiento era como pensaban los judíos. Y por lo tanto, para poder entender, cuando nosotros hacemos un análisis de las palabras que están para saber lo original, aquí la palabra se llama poeson, que significa haz, y que haz es un verbo en la cual dice que es una acción decidida, que es un mandato. Cuando él dice haz obra de evangelista, no nos está diciendo, mira, si tú quieres, si te da el tiempo, si dejas de ver una serie coreana, tú puedes ir a hacer... ¿Por qué se ríen? Pero eso ocurre en otros lados, acá no. Entonces el Señor les habla, les dice, les transmite una orden. Haz. Haz. Fíjense bien que es imperativo, es un mandato imperativo, no es algo por si acaso, si queremos, si nos gusta, o si estamos en condiciones, sino que haz una obra. Y después viene la palabra que se refiere a lo que el texto está escrito, dice, haz obra de evangelista. ¿Qué significa la palabra obra? En el griego koiné se llama ergón. Ergón. Habían antes unos calzones de guaguas que vendían que eran de marca Ergón. ¿Ya? Y son del año del cohete, pero de todas maneras ustedes me van a perdonar si son antiguos. ¿Ya? Y en esos calzones que existían se llamaba ergón porque usaron esta palabra griega que significa duro y constante. Hay que averiguar de dónde vienen las cosas. Entonces el Señor nos dice, obra. Primero nos da una orden, segundo nos manda a una acción de ir y de evangelizar. Y en tercer lugar nos dice que hagamos una obra de evangelista. ¿Pero qué significa evangelista? Que llevemos una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La expresión, aquí el que escribe en este libro de Timoteo es el apóstol Pablo. La expresión haz obra de evangelista posee una riqueza teológica y pastoral que conviene considerar. Tal como dijimos, el griego poisón significa una acción decidida. Ergón, que significa obra, es una labor constante, permanente. Y evangelismo significa una buena noticia. Pero vamos a llevar entonces la buena noticia. ¿Y cuál es el contenido del mensaje que le vamos a llevar a las personas? El reino de Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor cuando después de la tentación comienza su ministerio?
arrepentidos, que el reino de Dios está en medio vuestro. Pero nosotros sabemos que el reino de Dios es sobrenatural. Cuando a Jesús lo tenían encadenado delante de Poncio Pilato, que yo le digo Poncio el Piloto, él estaba con las manos atadas y le preguntan, ¿qué reino? El Señor dice, este reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, porque el reino de Jesús es sobrenatural. Sobrenatural. Y nosotros, si vamos a predicar del reino de Dios, no se trata de predicar lo que Dios tanto ha hecho en nosotros. Es bueno, sí, pero se trata de hacerles entender a las personas que estamos ante el más grande, que estamos ante el poderoso, para el cual no existe nada imposible, para el cual tiene todo el poder, que lo conoce todo, que está presente en todas partes. Y tenemos que anunciar a ese Rey de Reyes y Señor de señores. Tenemos que anunciarlo. Y tenemos que decir, este es el Señor. Hay veces que uno escucha en las calles prédicas que yo pido que tiene que existir en las predicaciones callejeras un poco de templanza, de dominio propio. ¿Ustedes han escuchado? Oh, Señor, yo era asesino y violador, pero tú me has transformado. ¿Quién se va a acercar ahí? Tenemos que tener cuidado con la forma en que nosotros también vamos a predicar el Evangelio. Por esa razón es necesario vivir en forma sobrenatural. La oración es sobrenatural. La oración nos va a decir qué debemos hacer. Si queremos orar por un hijo, si queremos orar por un familiar, si queremos orar por vecinos, si queremos orar por personas que no conocen al Señor, nuestra primera oración es, Señor, tú eres el que atraes. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, todos nosotros que hemos recibido al Señor, hemos recibido un don de Dios que nos permite creer, que nos permite 100% creer en Jesucristo, creer en Él y entregarnos a Él. Pero se trata de una conversión genuina, el don de Dios actuando y transformando en nuestro corazón. Convertido, no convencido. Porque hay muchos convencidos. Pero el convencido, por algo el Señor le habla a la iglesia en el Apocalipsis capítulo 3. Han mostrado que tienes fuerza, pero algo tengo contra ti. Que te muestras de una manera, pero por dentro eres de otra. Y es más terrible, que a los tibios el Señor los va a enviar afuera. Entonces hay algo que nos está pidiendo el Señor, hay algo que nos está reclamando para que nosotros podamos hacer una obra de evangelista clara. Primero, mi relación sobrenatural con Dios, ¿cómo anda? Oro todos los días. ¿Tomo al Señor en cuenta todos los días? Mire, la palabra de Dios dice, reconoce al Señor en todos los caminos. ¿Qué significa reconocer al Señor en todos los caminos? Significa que en lo cotidiano, en el día a día,
minuto a minuto, segundo a segundo, lo tomo en cuenta, lo tengo presente, lo considero en todo. Él es primero en todo. El Señor es primero en mi vida. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores a quien nosotros estamos sirviendo. Y si Él es primero en todo, Él nos va a decir qué tenemos que hacer. Y viene la pregunta. Cuando oramos al Señor, el Señor nos habla. Nos habla al corazón de una manera tal que todo lo que se ha predicado en este tiempo llega a una pregunta que toma el corazón. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Que deje huellas? ¿Que cumpla con el ministerio? ¿Que haga obra de evangelista? El Señor es quien nos habla al corazón. El contenido del mensaje del reino de Dios, el Evangelio no es simplemente un mensaje religioso o una exhortación moral para mejorar la conducta humana, sino es la proclamación soberana de que nuestro Dios en Jesucristo ha venido a rescatar y reconciliar y restaurar a la humanidad caída. Por eso nos llama al arrepentimiento, a volvernos de todo aquello que nos separa del Señor, de todo aquello que nos separa del Señor, y a recibir por fe la gracia reconciliadora que va a inaugurar una nueva realidad de vida en cada uno de nosotros, con comunión, obediencia bajo el señorío y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, anunciar el Evangelio es proclamar que el Rey ha venido, que su gracia está disponible, que la reconciliación es posible y que todo corazón puede ser transformado. Que su gracia está disponible. Ese regalo inmerecido, pero Dios va siempre delante de nosotros. Si no, lean Isaías, en el capítulo 45, en el versículo 2. Yo iré delante de ti y allanaré los caminos escabrosos y botaré las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Y te daré los tesoros escondidos y las riquezas de los lugares secretos. No es una palabra, ni es para decir, ¡ay, Señor, qué bonita la palabra! No, es para obediencia. Yo no quiero que el Señor me diga Tchaikovsky y que me tenga que ir. Yo lo que quiero es que el Señor me reciba. No quiero que el Señor me diga, nunca os conocí. Yo quiero que el Señor, estar con Él, como todos ustedes quieren estar con Él. Y por lo tanto, este mensaje que tiene que ver con el reino de Dios es que tenemos que anunciar, primero, que el Rey ha venido. Y ese Rey que ha venido es milagroso, poderoso, extraordinario, sobrenatural. Y todos estos milagros que existieron antes no son milagros hermosos ni lindos. Cuando uno ora al Señor o cuando uno medita al Señor, uno le puede decir, Señor, muéstrame en mi mente, en mi imaginación, cómo se abrió el Mar Rojo. No lo que te han mostrado las películas, sino que lo que te muestra el Señor. ¿Cómo resucitaste a Lázaro? Cuando ustedes leen la Escritura y dice, habiendo reunido a las 12, les dio poder y ya autoridad. ¿En qué era de tarde? ¿Era de día? ¿Hacía frío? ¿Hacía calor? ¿Estaba nublado? Todas esas cosas te permiten profundizar las Escrituras para poder entender, para que después
te queden grabadas en el corazón y las entregues. Pero no las entregues por entregar, las entregues porque sientes en el corazón un deseo enorme de agradar a Dios en todas las cosas. Dice que la reconciliación es posible. A veces hay padres que están enojados con los hijos. A veces hay hijos que están enojados entre ellos. A veces hay matrimonios, esposas, que están enojados con el esposo. Y a veces hay situaciones hasta de juicio de por medio. Pero hay algo que es mucho más poderoso que todo ese problema, que toda esa crisis, que todo ese inconveniente. Lo más poderoso es que está Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que nos dijo, tened fe en Dios, porque si tú le dijeras a este monte, quítate y échate al mar, va a ocurrir. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. En lo que yo he estudiado de la Escritura va más allá, porque al entender bien el griego koiné y entender bien la razón hebrea, dice todo lo que pidierais en oración, creyendo en la voluntad de Dios, lo recibiréis. Porque si no sería, ay, me gustaría tener un auto, Señor. Nadie va a pedir un Impala del año 54 porque ni siquiera se lo van a autorizar con los permisos. Pero lo que las personas tienen que hacer es pedir conforme a la voluntad del Señor. ¿Y acaso no es que las personas sean sanas? ¿Acaso la voluntad de Dios no es que el Señor nos prospere interiormente con su presencia en nuestras vidas, en la palabra, que nos prospere al tomarlo en cuenta y al considerarlo en todo? Esa palabra de Dios es la que nos dice a nosotros, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque larguras de días y años de vida y paz se van a añadir. Que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Entonces tendrás el favor de Dios y el reconocimiento de los hombres. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía, depende 100% de Él. Reconócelo en todos los caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y es más, nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. Apártate del mal. Entonces tendrás medicina en tu cuerpo y refrigerio en tus huesos. Honra al Señor con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros serán llenos y abundantemente van a producir tus lagares mosto. Los lagares son recipientes y el mosto está hablando de vino. Y finalmente nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor a quien ama, disciplina. ¿Por qué nos olvidamos de la palabra de Dios? Si esa palabra se sella en nuestro corazón, vamos a llevar un mensaje real del reino de Dios. No podemos hablar en forma personal. Tenemos que hablar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos transmite a cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Cristo habita abundantemente, no permanece como una idea externa,
ni como una visita ocasional, sino que la palabra de Cristo, cuando llega a nuestro corazón, gobierna nuestro corazón. Y si gobierna nuestro corazón, hay 3 cosas que nos va a pedir. Primero, que seamos fieles testigos de Él. Nos va a decir que cumplamos fielmente el ministerio y nos va a decir que hagamos obra de evangelista. Yo miro la hora y veo que era la hora, estaba mirando abajo, entonces decía, estoy re bien, no, nada que ver. Al concluir esta reflexión sobre haz obra de evangelista, lo más importante que tenemos que anunciar el reino de Dios. Ese reino milagroso del Señor se los tenemos que anunciar a las personas, pero le tenemos que pedir al Señor que nos diga qué hablar a través de su Espíritu Santo, a través de su guía, a través de su poder. Al concluir esta reflexión, la exhortación apostólica, haz obra de evangelista, nos recuerda que quien ha recibido la gracia de Dios está llamada a compartirla con gratitud. Compartirla totalmente con gratitud. Y a expresar que estamos viviendo, todos nosotros, una realidad sobrenatural y una manifestación diaria en la que Cristo transforma nuestro carácter, orienta nuestro testimonio y nos impulsa a proclamar con fidelidad que el reino de Dios está presente, vivo, activo en medio de nosotros.